noches. Sean bienvenidos a este conversatorio. Sean cordialmente saludados por la Facultad de Derecho, por la Jefatura del Área Procesal de la Corporación Universitaria Republicana. Este conversatorio, como ustedes bien saben, hará referencia a la institución procesal de la conciliación en el sistema judicial colombiano. Nos acompañarán la profesora Claudia Yolima Forero, directora del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación de la Corporación Universitaria Republicana. De igual manera nos acompañará la profesora Nora Yamile Páez Hernández, docente de la asignatura Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y también docente asesora del Consultorio Jurídico de la Corporación. De igual manera también nos va a acompañar el profesor Arnulfo Hernández, docente de la asignatura Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y docente asesor del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. De igual manera nos acompaña la profesora Laura Luzma Castro Ortiz. Ella es docente de la asignatura de Procesal Civil Especial y también juez de la República, quien nos explicará la institución de una manera más detallada, de una manera más práctica, puntualmente en lo que se refiere a la administración de justicia y cómo aborda el sistema de administración judicial la institución procesal de la conciliación. Entonces, sean bienvenidos. Les quiero pedir un inmenso favor a quienes vayan llegando. Aquí tenemos adelante sillas. De igual manera, si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, el suscrito estará pasando una hoja en la cual ustedes, les pido el favor de que anoten la pregunta y el nombre, ¿sí? Para que, digamos, nos salga el evento más práctico. La ronda de preguntas la desarrollaremos al final de cada una de las intervenciones y por último les solicito a quienes vayan llegando para acreditar asistencia ante los docentes que pasen una lista indicando la materia, la asignatura y el docente con el cual van a ver la clase. ¿Listo? Entonces, de nuevo sean cordialmente bienvenidos a su conversatorio. Iniciaremos con la profesora Claudia Yolima Forero, quien nos va a explicar puntualmente junto con los profesores Arnulfo Hernández y con la profesora Nora Páez cómo se desarrolla la institución procesal de la conciliación, cómo es abordada directamente por nuestro Centro de Conciliación y nuestro Consultorio Jurídico. ¿Vale? Profesora, todos bien. No sirvo para estar tan estática. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me correspondió hablar de un tema que la verdad me fascina. La conciliación, digamos que es materia de actualidad y es materia para nosotros como seres humanos. Entonces, desde el punto de vista no más del ser humano, la conciliación es concebida como una figura supremamente importante. Pero hoy vamos a hablar de la conciliación dentro del proceso, ¿cierto? Dentro de una estructura. La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia más representativos. Y existen varios operadores que hacen posible este mecanismo, y llamamos nosotros operadores a los conciliadores de los centros de conciliación, a las instituciones tanto públicas como privadas que hacen posible la mediación de las personas en un conflicto. Pero nos parece importante resaltar que siendo la conciliación una figura tan importante que tiene relevancia en la norma desde la Ley 23 del 91, 446 del 98, Ley 640 del 2001, se utilice de manera diferente entre todos los operadores que tienen a bien utilizarla. Estoy hablando de que teniendo una existencia y una representación en la ley,
debería ser una sola la forma de utilizar la conciliación. Pero existen, digamos que, contradicciones en el manejo de la figura. Y a nosotros, digamos, dentro de la materia de mecanismos alternativos, pues nos pegamos literalmente a la ley 640 para esbozar lo que debe ser el manejo de la conciliación. Yo soy directora del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, que tiene que ver con la parte pública, o sea, la atención a las personas de escasos recursos. Entonces vamos a hacer una diferencia entre sus dos centros de conciliación. Ustedes están haciendo parte de la Corporación Universitaria Republicana y deben saber lo que existe dentro de su universidad. En la Universidad Republicana existen dos centros de conciliación. Un centro de conciliación público, que hace parte del consultorio jurídico, ¿cierto? Vemos nosotros las diferencias porque es público. Existen unos requisitos para ser conciliador en el centro de conciliación del consultorio jurídico. Y es entre esos requisitos que hay, que son estudiantes de séptimo semestre que ven la materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Lógicamente, pues, aprobar la materia. Entonces, desde el octavo semestre, quienes fungen como conciliadores en el centro de conciliación del consultorio jurídico van a ser los estudiantes que aprobaron la materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos. No están solos, lógicamente siempre va a existir un docente conciliador para que los acompañe dentro del tratamiento de la audiencia. Lo diferente con el centro de conciliación privado, ¿cuál es? Que mientras que en el centro de conciliación del consultorio la atención es gratuita, ¿cierto? En el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición, que queda ubicado en la carrera séptima, número 1938, en el segundo piso, pues aquí los requisitos van a ser que efectivamente aquí sí se cobra por la audiencia de conciliación. Las tarifas son impuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho cada año, ¿cierto? Aquí en el consultorio, centro de conciliación del consultorio jurídico, se mira que la persona que vaya a utilizar el servicio esté dentro del estrato 0, 1 o 2, mientras que en el centro de conciliación privado no existe la estratificación. La persona que quiera llevar a cabo una audiencia de conciliación y se someta a pagar lo que corresponde dentro de la pretensión que traiga en la solicitud, se les realiza la audiencia de conciliación. ¿Quiénes llevan la audiencia de conciliación en el centro de conciliación del consultorio jurídico? Ya les dije, los estudiantes desde octavo semestre, noveno y décimo. Mientras que en el centro de conciliación privado es obligatorio que sean abogados titulados, que hayan hecho el diplomado de conciliación y que lógicamente estén registrados en un centro de conciliación, que tiene que ser el centro de conciliación, en este caso, de conciliación, arbitraje y amigable composición. ¿Hasta ahí estamos entendiendo la diferencia? Listo. Aquí la cuantía en el centro de conciliación, que es gratuito, del consultorio jurídico, pues va de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales. Mientras que en el otro se regula por las pretensiones que lleva dentro de la solicitud de conciliación. Aquí la competencia del centro de conciliación del consultorio jurídico, la competencia es territorial. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en el consultorio jurídico solamente atendemos en Bogotá, entonces la competencia nos la da el lugar donde está el consultorio jurídico. Mientras que en el centro de conciliación privado no existe competencia. Puede venir una persona a solicitar una audiencia de conciliación de Ibagué, ¿cierto?, de Neiva, y tenemos que llevar a cabo la audiencia de conciliación siempre y cuando las partes acudan. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver qué puntos en común tienen los dos centros de conciliación. Entonces, en los dos se cumple con el requisito de procedibilidad, entendiendo el requisito de procedibilidad como la posibilidad de intentar la audiencia de conciliación, ¿cierto?, sin llegar al acuerdo. ¿Me hago entender? Si la señora Rosa y el señor Pedro están dentro de una audiencia de conciliación y logran llegar al acuerdo, ¿cierto?, pues se pondrá punto final al conflicto y se levantará, será un acta de conciliación. Entonces no habrá necesidad de iniciar un proceso judicial. Pero si se da que una de las dos partes no asista a la audiencia,
levantaremos una constancia y con esa cumplimos nuestro requisito de procedimiento. O si las dos partes acuden, ¿cierto?, y no logran llegar al acuerdo, se levantará una constancia y también cumple el requisito de procedimiento. Eso más adelante se los van a explicar. Restablece el tejido social en los dos casos. Lo que busca uno en una audiencia de conciliación es que por la vía del diálogo las partes logren recomponer lo que un día se logró dañar. Que no queden como los superamigos, ¿cierto?, como lo fueron antes, pero que por lo menos puedan hablar y arreglar por la vía del diálogo las diferencias. La resolución de conflictos se da en los dos centros de conciliación en materia civil, en materia de familia, en materia comercial, en materia penal cuando hablamos de delitos querellables. Ahí aparecen en los dos centros y se puede llevar perfectamente. Los dos son vigilados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Los dos ayudan como ventaja de la figura de la conciliación a la descongestión del aparato judicial. Gracias. Cuando hablamos nosotros de un procedimiento, tenemos que decir que existen varios pasos para cumplir con este requisito. Y el primero, lógicamente, es la presentación de una solicitud, que la puede presentar bien sea una de las personas que la llamamos nosotros convocante, ¿cierto?, o bien puede ser las dos personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la solicitud de conciliación es a petición de parte, no es de oficio. Lo entendemos desde ahí, ¿cierto? El segundo punto nos dice artículo 19 de la ley 640 del 2001. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la solicitud es estudiada en el centro de conciliación para mirar si el caso es susceptible de ser conciliable, transigible y desistible. ¿Qué quiere decir esto? Nos toca o nos corresponde a quien estudia la solicitud de conciliación mirar si la conciliación es sobre un caso que yo puedo llegar a negociar con la otra persona, ¿sí?, si es sobre un objeto lícito o si es sobre una causa lícita, si las personas que están llamadas a negociar son personas capaces, o por el contrario estamos hablando de un niño de 10 años y una persona de 25. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, ¿cierto? Bueno, posteriormente, cuando ya establecimos que efectivamente es un caso susceptible de ser conciliable, transigible y desistible, enviamos notificaciones a las dos partes, a la parte convocante y a la parte convocada. Existirá posteriormente, el día de la audiencia, un protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es una serie de pasos que se deben llevar en una forma ordenada dentro de la audiencia. ¿Empezando por qué? Empezando por un saludo. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿A quiénes? Al convocante y al convocado. La persona que le correspondió llevar la audiencia de conciliación, lógicamente debe saber cuál es el nombre de la parte convocante y cuál es la parte convocada, ¿cierto? Entonces, al saludarlos, qué bonito poderle decir señora Rosa o señor Pedro, y se sienten bien atendidos, ¿cierto? No, ¿cómo es que se llama usted? O sea, eso es falta de interés, ¿cierto? Seguimos. Vamos con la apertura. La apertura hace referencia a la definición del proceso conciliatorio, diciendo exactamente que, señora Rosa, señor Pedro, ¿saben ustedes a qué vinieron el día de hoy? Alguno, y generalmente el convocado dirá, me demandaron, pues dígame usted, ¿para qué tengo que venir? ¿Cierto? Bravo. ¿Y bravo con quién? Con el conciliador. Porque cuando no entienden la figura, ¿qué es lo primero que piensan? Que el conciliador es el abogado de la parte convocante. Entonces, la tarea de nosotros los conciliadores es cambiar ese chip y hacerles entender que nosotros no estamos ni con la parte convocante ni con la parte convocada. Pero eso no lo sabe la parte convocada. De eso nos encargamos nosotros los conciliadores. Posteriormente definiremos, sin necesidad de tanta palabra jurídica, qué es la conciliación. Y les explicamos, ¿cierto? Y se les explicará si hay acuerdo, qué documentos se emiten y qué efectos tiene. Y si no hay acuerdo, qué documentos se emiten y qué efecto tiene. ¿Listo? Seguiremos con una identificación del conflicto. Perdón, yo tomo agua.
hablamos de la identificación del conflicto, les digo yo a los estudiantes que el papel aguanta mucho. Ustedes reciben en una solicitud de conciliación un conflicto que aparentemente le muestra a usted que el pobre señor o la pobre señora convocante necesita que oigamos porque la otra persona es la culpable. Más o menos les dibujan eso. Cuando usted se sienta al frente de las dos partes, usted sí que va a identificar el conflicto y se va a dar cuenta que en el papel puede aparecer una cosa y en la realidad otra. Entonces la tarea es de usted escuchar a las dos partes, dándole un tiempo prudente a una parte y otro tiempo prudente a la otra parte. Posteriormente, que usted ya identificó cuál es el conflicto, entrará a ayudarles a hacer la negociación. Por eso se llama negociación mediada, ¿cierto? Entonces tomará puntos en común entre las dos partes y tratará de tejer para ayudarlos a llegar al acuerdo. Porque el acuerdo es, digamos, el objetivo de todo conciliador, si está haciendo su tarea bien. Porque si por el contrario simplemente está cumpliendo con un requisito más de ser un operador de la justicia, pues no está haciendo nada. Seguimos nosotros con el cierre. El cierre se halla con un documento, sea acta de conciliación, total o parcial, ¿cierto?, que recoge un acuerdo y que pone punto final a un conflicto, o una constancia de no acuerdo o una constancia de no comparecencia. Y lógicamente, si usted lo saludó, tendrá que despedirlo, ¿cierto? Vamos, doctor Arnolfo, ¿a quién corresponde? Gracias. Buenas noches. Como la mayoría lo saben, soy docente de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo les voy a explicar, después de esa importante intervención de la doctora Claudia Yolima, qué puede suceder dentro de la audiencia de conciliación una vez fijada la fecha y hora. Entonces, supongamos que las dos partes envueltas en el conflicto asistieron y hubo un acuerdo. Cuando hubo un acuerdo, entonces expedimos un documento que se llama acta de conciliación, que es la que pone punto final al conflicto, que puede ser total o parcial. Esta acta de conciliación es sinónimo de acuerdo, ¿sí? Entonces, siempre llamamos, más adelante les voy a explicar, le dice acta de no acuerdo. No es llamado acta de conciliación o constancia de no acuerdo, constancia de no comparecencia o constancia de asunto no conciliable. Muchos lo llaman a veces conciliación fallida, conciliación fracasada. Eso realmente no existe. En el evento de que las partes asisten y que no hubo acuerdo, las partes dijeron, a pesar de que el conciliador, porque lo más importante del conciliador es invitar a las partes para que lleguen a un acuerdo, proponer fórmulas de arreglo. Ese es el papel más importante que tiene el conciliador. Pero definitivamente dijeron, no queremos acordar. Acuérdense que siempre prima la voluntad de las partes. Entonces levantamos, como su nombre lo indica, constancia de no acuerdo. Por medio de esta constancia agotamos el requisito de procedibilidad. ¿Qué es agotar el requisito de procedibilidad? Pues que ya previo a activar el aparato judicial hubo un acercamiento, pero las partes dijeron no. Sigue la constancia de la comparecencia. En este evento una de las partes no asistió. Entonces el papel que debe cumplir, o el proceder del conciliador, es levantar en ese momento, el día de la audiencia, la constancia simple de no comparecencia. Un momentito.
En la ley 640, en el artículo primero, nos dice qué documentos emite el conciliador y no habla sino de las actas, que pueden ser totales o parciales, y de las constancias que acabamos de mencionar. No acuerdo, no comparecencia y asunto no conciliable. No aparece la constancia simple. La constancia simple fue una invención de la Corporación Universitaria Republicana, pensando en qué, en que la persona que asiste a la audiencia de conciliación, llámese el convocante o llámese el convocado solamente, pues siempre espera un documento como para decir, oiga, yo como que vine a algo, ¿cierto? No vino la otra persona, pero por favor entrégueme algo. Entonces nosotros nos inventamos una constancia que la llamamos constancia simple de no comparecencia, que no tiene un número como lo tiene el acta de conciliación para ser registrado en el sistema de información de la conciliación, en el Ministerio de Justicia, ni tampoco lo tiene como la constancia de no acuerdo un número, ni como lo tiene la constancia de no comparecencia. Es una constancia simple, se llama así solamente constancia simple de no comparecencia. Y es tan simple la pobre constancia que no tiene hechos ni tiene pretensiones como lo tiene la constancia de no acuerdo, la constancia de no comparecencia y el acta de conciliación. Pero aún así, les cuento una infidencia, algunos jueces están utilizando esta constancia simple de no comparecencia como requisito de procedibilidad. Ya me sucedió en el consultorio jurídico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa no existe en la ley 640. ¿Listo? Gracias, doctora Claudia. Entonces, seguimos al expedir la constancia simple de no comparecencia, que es la que nos acaba de explicar la doctora Claudia, donde está plasmado en esa constancia el artículo 22 de la ley 640. ¿Qué nos dice el artículo 22 de la ley 640? Que se le conceden 3 días a la persona que no asistió a la audiencia de conciliación para que presente sus excusas. 3 días que la entendemos hábiles, y al 4.º día, si no compareció o si no presentó las excusas, expedimos la constancia de no comparecencia, que sí es el documento que agota el requisito de procedibilidad para poder iniciar el proceso ante la jurisdicción ordinaria. Constancia de asunto no conciliable. Esta constancia de asunto no conciliable, muchas veces les coloco el ejemplo. Llega el convocante y se necesita una audiencia de conciliación de un asunto que ya fue controvertido en otra instancia, y traigo aquí el acta de conciliación. Esa acta de conciliación me incumplieron los acuerdos conciliatorios. Nosotros nos apartamos porque, acuérdense que más adelante les explico cuáles son los efectos jurídicos de esa acta de conciliación. Por favor, López. Como les decía anteriormente, el acta de conciliación es el acuerdo que pone fin al conflicto y se asemeja a una sentencia. Los dos efectos jurídicos: prestar mérito ejecutivo y hacer tránsito a cosa juzgada. Prestar mérito ejecutivo, que en caso de que lo plasmado, los acuerdos conciliatorios plasmados en esa acta de conciliación se incumpla, a la parte que le incumplieron, entonces inicia el proceso ejecutivo. Y hacer tránsito a cosa juzgada, pues que lo ventilado, lo controvertido, no se puede volver a tratar en otra instancia judicial. Decimos que las constancias, que son constancias de no acuerdo y constancias de inasistencia, son por las cuales se agota el requisito de procedibilidad. Es como la llave para iniciar, para proceder a accionar el aparato judicial. Otro que les quería explicar es que estos documentos nacen a la vida jurídica en el momento que se registra ante la página del SICAF, Sistema de Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición.
seguimos con una intervención de la doctora Nora Yamile Páez. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Nora Yamile Páez Hernández, los acompaño en la Cátedra de Procesal Civil y Probatorio y Lógico en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Soy asesora del consultorio jurídico y me ha correspondido compartir esta mesa con la doctora Claudia Yolima, con el doctor Arnulfo y la doctora Laura, y lógico con el jefe de área, el doctor Carlos Amaya, a quien les agradezco el compartir sus conocimientos y la asistencia de ustedes, lógico. Bueno, a mí me corresponde hablarles hoy sobre el tema de asuntos conciliables en materia de familia, en materia civil y en materia comercial. Generalmente pensamos que los asuntos en materia de familia deberían tramitarse solamente por la vía judicial. ¿Qué dice la ley 640 del 2001? Que yo puedo conciliar o que se permite conciliar asuntos en materia de familia en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Corporación Universitaria Republicana, como muy sabiamente los expuso la doctora Claudia Yolima. ¿Qué asuntos podría conciliar en materia de familia en estos centros? Una fijación de cuota alimentaria, un aumento de cuota alimentaria, una disminución de cuota alimentaria y una exoneración de cuota alimentaria. Podría conciliar también regulación de visitas y regulación de la custodia, porque con el respeto que me merece la doctora Claudia, la doctora Laura, son asuntos en materia de familia, pero que son conciliables, porque la custodia es transitoria. No podría conciliar, por ejemplo, una patria potestad. Esos asuntos los puedo conciliar en ambos centros de conciliación. Puedo conciliar también o declarar, entre comillas, una unión marital de hecho en un centro de conciliación. Y quiero hacer una gran diferencia, y es que en cuestión de alimentos existen dos jurisdicciones. Existe la jurisdicción de familia cuando yo me voy por alimentos, pero alguien diría, por la jurisdicción penal también puedo solicitar alimentos. Entonces debo pensar en hacer claridad en los dos eventos. Y en materia penal lo llamaría inasistencia alimentaria, que sería tipificado como un delito del tipo de los delitos contra la familia. Pero no debo confundir los dos, porque en materia de familia yo voy a buscar alimentos, voy a buscar asuntos que son susceptibles de ser conciliables, transigibles y desistibles. En materia penal lo único que voy a hacer es que, entre comillas, el juez se pronuncie sobre la responsabilidad de esa persona, pero al mismo tiempo que dice que yo puedo conciliar también en algún evento, más adelante les voy a precisar. Puedo conciliar también asuntos en materia civil. ¿Qué podría conciliar en los dos centros? Podría conciliar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, a pesar, doctores, de que no es requisito de procedibilidad, como decían los doctores anteriormente, para ir a la jurisdicción ordinaria. Pero ¿qué puedo ganar con la conciliación? Que en menos tiempo, que tenga ahorro, que me evite un desgaste, puedo conciliar. Puedo conciliar también en materia civil contratos, resolver contratos, pero teniendo en cuenta las cuantías. Y en materia comercial también puedo llevar asuntos que puedo conciliar en los centros de conciliación. Puedo llevar una competencia desleal, puedo llevar una restitución de un local comercial, y puedo entrar también a conciliar cánones de arrendamiento en materia comercial. Pero haciendo la salvedad que lo único que puedo conciliar son asuntos que sean querellables, es decir, que tengan las calidades de ser conciliables, desistibles y transigibles. Y entre ellos, ¿qué podría conciliar?
podría conciliar lesiones personales, tanto en accidente de tránsito, es decir, lesiones culposas, como unas lesiones personales dolosas, pero siempre y cuando esa incapacidad no supere 30 días. Cuando no existan enfermedades físicas de carácter permanente que afecten el rostro o que haya perturbaciones funcionales. Podría conciliar todos los querellables que la lista del artículo 74 las tiene claras, ¿cierto? Y vuelvo a mi tema de la inasistencia alimentaria. La ley 1826 del 2017, que dice, en una sentencia de la Corte dice, a pesar de que la inasistencia no es un delito conciliable, transigible ni desistible, ¿qué dijo esta ley? Si un padre de familia no puede dar alimentos estando libre, menos puede dar alimentos estando privado de la libertad. Entonces ahí es cuando ese delito se vuelve ya no como tal de la familia, sino un delito patrimonial. Es decir, empezar a cancelar unos alimentos, llegar a un acuerdo, buscar un principio de oportunidad, ¿para qué? Para resarcir, entre comillas, esos perjuicios. Puedo conciliar en materia de tránsito también. ¿Qué puedo conciliar en materia de tránsito? En los centros de conciliación, tanto el consultorio jurídico como el centro de conciliación privado. Puedo conciliar un choque simple, puedo conciliar unas lesiones personales siempre y cuando la incapacidad no supere los 30 días y no haya perturbación ni deformidades, ¿cierto? Alguien diría, ¿puedo conciliar los comparendos? Los comparendos no los puedo conciliar porque los comparendos, son netamente administrativos. Entonces, ahí ya es otra figura. Y también, ¿qué otra cosa podría conciliar en materia de tránsito? Puedo conciliar los daños materiales a los vehículos o los daños materiales a muebles o inmuebles que se causen, ¿cierto? La ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, que dice que es contra un inmueble de un vehículo en movimiento. Y alguien preguntaría, ¿por qué no puedo conciliar en materia laboral ni puedo conciliar en materia administrativa? Porque la sentencia C893 del 2001 modificó el artículo 39 de la ley 640 del 2001 en el sentido de que las autoridades competentes para conciliar en materia administrativa sería la Procuraduría, los jueces administrativos, la Defensoría, la Personería y, a cambio de todos ellos, los jueces promiscuos municipales. Y en materia laboral, a pesar de que ya no hay requisito de procedibilidad, debo o puedo conciliar frente al Ministerio del Trabajo y a los jueces laborales. Entonces, nos queda claro que no solamente puedo conciliar una sola materia en los dos centros, puedo conciliar mucho. Si ustedes tienen controversias o necesitan, les hacemos la invitación para que acudan tanto al consultorio jurídico como al centro de conciliación de la Corporación Universitaria Republicana, el privado. Muchas gracias. A continuación, se va a dirigir a ustedes la profesora Laura Luzma Castro con su conferencia Aspectos prácticos de la conciliación judicial en materia de familia. Agradezco enormemente la invitación que me hace nuestro jefe de área de Derecho Procesal y la participación que me dan en estos eventos, porque estoy convencida que la academia no solo se hace en los salones. La academia siempre tendrá un plus mientras nosotros los docentes nos concienticemos que tenemos que hacer este tipo de eventos para hablar lenguajes que nos lleven a tener unos aprendizajes colectivos, donde ustedes, los estudiantes, de manera especial, que son nuestro auditorio predilecto y preferido, verdaderamente recojan conocimientos escuchando varios docentes en este tipo de eventos. Espero no defraudarlos. Agradecerle a mis compañeros de mesa
desde luego, compartir también esos conocimientos tan importantes. Ellos, en un lenguaje sencillo, han expuesto, digamos, que las generalidades de la conciliación, en las que yo precisamente no me voy a detener. Voy a mirar o a tocarles a ustedes aspectos prácticos desde la función judicial y especialmente o específicamente en materia de familia, porque realmente el derecho de familia es un derecho más humano que todos, digo yo, con la emoción que me acompaña a hablar de la materia de familia. Pero en realidad en estos asuntos de familia tenemos situaciones muy importantes, porque desde el aspecto práctico tenemos, desde el aspecto procesal hablamos, regala la fichita 2 por favor, desde el aspecto procesal hablamos de la obligatoriedad que tenemos de iniciar el trámite de los procesos, tanto de los procedimientos verbales como verbales sumarios, con la etapa de conciliación, indistintamente que sea de aquellos procesos donde se tuvo que hacer el requisito de procedibilidad o no, es una etapa obligatoria en la instancia judicial. Entonces acá vamos a cambiar de tercio en lo que mis antecesores venían tocando, porque ellos hablaban del requisito de procedibilidad y además hablaban de la conciliación extrajudicial. Vamos nosotros a detenernos en la conciliación judicial como una etapa o un momento procesal obligatorio en todo proceso. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos el artículo 372 del Código General del Proceso, que nos dice que obligatoriamente esta etapa se debe evacuar, mientras obviamente tengamos la posibilidad de que las partes asistan a esta audiencia. Pero también tener claro que si las partes no comparecen y los apoderados tienen la facultad de conciliar, se puede llevar a efecto la conciliación con los apoderados. Esta conciliación o esta facultad de conciliación no es intrínseca en el poder, sino que debe estar taxativamente señalada para ello. Y mientras ello ocurra, pues entonces la conciliación se puede llevar a cabo con los apoderados. Una situación importante que tiene la conciliación en materia de familia es que quienes no comparecen a la audiencia, o en toda materia civil y familia, es que quienes no comparecen a la audiencia pues ya parten con un indicio que el juez debe valorar al momento de tener que valorar las pruebas, porque el artículo 372 establece claramente dos sanciones importantes por la inasistencia a la audiencia. Una primera sanción por el hecho simple y llanamente de no comparecer a la audiencia, por el hecho de no comparecer a la audiencia a participar de esta etapa tan importante que es la conciliación. Y una segunda sanción o un segundo indicio que establece es el hecho de no llegar a la audiencia a absolver el interrogatorio de parte, que también es obligatorio en su momento procesal. Entonces, el hecho de que no se comparezca se priva de dos situaciones importantes: una primera de la conciliación y una segunda de absolver el interrogatorio, siendo esta una prueba importante como mecanismo de defensa. Y otro aspecto importante también es que, contrario a lo que ocurre con la conciliación extrajudicial, como ya mis compañeros lo señalaban, ellos no podrían llevar a cabo una conciliación donde estén inmersos derechos de los incapaces, de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, o tampoco de las personas con restablecimiento de derechos y en estado de interdicción. En materia judicial, quien hace la diligencia de conciliación, quien la preside, el juez que lo haga, se entiende que tiene la facultad de conceder la licencia para llevar a efecto la conciliación. Solo que tenemos que tener en cuenta un aspecto importante, y es que el juez debe valorar y analizar y garantizar los derechos de estas personas de protección reforzada o de especial protección, como lo llama nuestra Corte Constitucional, en el sentido de que
se revise que verdaderamente estén garantizados los derechos de los niños y los derechos de los interdictos, y especialmente como lo conciliable son aspectos también de carácter patrimonial, pues que esté garantizado el patrimonio de estas personas. ¿Y cómo hacer para sustentar y fundamentar esa licencia en un momento como es esa misma etapa de conciliación? Y es que los jueces de la República estamos en la obligación de analizar siempre el interés superior de los niños. Y la Corte Constitucional, me regala la siguiente ficha, por favor. La Corte Constitucional ha direccionado sendas sentencias que ya pues desde luego múltiples tutelas y sentencias donde se direccionan los lineamientos que se deben llevar que se deben aplicar, analizar y canalizar en cada caso para soportar que en aras del interés superior del menor se deben garantizar, entre otros, los derechos patrimoniales y todos los derechos fundamentales que les asisten. De tal manera que el juez que conoce de la conciliación es quien termina concediendo la licencia para esta negociación, siempre que los derechos no se vulneren. Por otro lado, encontramos que el espacio propicio para esta conciliación está acompañado de situaciones y de matices que verdaderamente, donde fluyen derechos humanos, donde fluyen emociones, sentimientos, resentimientos, digo yo, odios, amores, desamores, ¿cierto?, que están precisamente inmersos en el conflicto familiar, de la intimidad familiar. Y precisamente el conciliador, que en este evento es el juez, como director del proceso, tiene que darle alcance a esa parte psicológica y emocional. Y uno de los primeros aspectos que además los compañeros lo alcanzaron a dimensionar es la motivación que debe hacer el juez, o yo creo que cualquier conciliador, para la conciliación. Uno de los principios fundamentales de la conciliación nos direcciona que el primer convencido que la conciliación es lo mejor, que la conciliación verdaderamente construye tejido social, es el conciliador. Si un conciliador no está convencido que eso es lo mejor, creo que ahí ya partimos mal en estas etapas de conciliación. De tal manera que esa motivación en el nivel judicial tiene también trascendencia importante, porque las personas llegan con una actitud de pensar que es distinta una conciliación extrajudicial a una judicial por el simple hecho de que está la figura del juez. En la práctica encontramos, por ejemplo, que por táctica los jueces no hacemos presencia desde el mismo momento en que las partes ingresan al recinto de la audiencia, porque hay que dejarlos que se despojen entre ellos y de pronto con la presencia de los apoderados, de tal manera que cuando el juez hace presencia ya hay una temperatura un poco más baja. Y algunos se resisten en la práctica. Nosotros vemos como las partes se resisten a tener diálogos abiertos mientras no esté el juez. Entonces quiere decir que hay una seguridad y una garantía que a las partes les interesa el hecho de que esté presente el juez. Y obviamente que en ese convencimiento, para que el juez haga presencia y encuentre un espacio adecuado para los que asisten a la audiencia, es empezar por conocer muy bien el caso. De por sí que la responsabilidad de los jueces está en que cuando llegan a la audiencia se tiene que conocer con claridad cuáles son los derechos que están en conflicto, porque antes de llegar a la audiencia el juez ya tiene un prefijado, un litigio, ya encontró dónde está el litigio y dónde es que está la controversia. Eso en primer momento hace que el juez llegue con seguridad a proponer fórmulas de conciliación y a temperar un poco los conflictos que se vienen generando.
La otra situación es que prácticamente en aspectos muy prácticos se tiene que manejar que se deben conocer a las partes hasta donde sea posible y a los apoderados. Como estos espacios no vamos a pensar solo en lo que debe ser el conciliador, que es el juez, sino también en la actitud que tienen que tener los apoderados y las partes. Un poco en todos los procesos de familia se conoce la historia de las familias y se conocen las situaciones de las parejas, porque allí se cuenta sea un proceso de alimentos, un divorcio, una unión marital, allí ya nos han contado parte de sus vidas, de tal manera que uno ya llega a la audiencia y a esta etapa tan importante conociendo gran parte de las personas, y de repente también se conocen a los apoderados. Sin embargo, también debieran llegar los apoderados conociendo un poco su contraparte y conociendo el abogado de la contraparte, porque aunque ustedes no lo crean, y eso esperaría uno que no se diera y que unos espacios como estos también dieran para que hagamos conciencia que la conciliación es el mejor camino verdaderamente para construir sociedad, y sobre todo en materia de familia, para poner un grano de arena en esa construcción de la familia, porque así hayan familias separadas, siguen siendo familias, y sobre todo porque allí se ven conflictos muy importantes que son los de los niños, niñas y adolescentes, y a veces uno quisiera creer que no, pero a veces los abogados son más conflictivos que las partes, ¿cierto? Una táctica importante, por ejemplo, para uno conocer, para que un abogado con otro conozca en qué tónica está, por lo menos si es conciliable o no, es llamarlo previo a la audiencia y decirle: doctor, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va el tema por allá en el conflicto de parte de su representado? Y uno mediría la temperatura para saber en qué se anda por parte del profesional del derecho y en qué se anda por la parte del conflicto como tal. Esa es una buena táctica que podríamos nosotros en aspectos prácticos tener en cuenta. La otra situación es: ¿por qué es tan importante conocer a las partes sobre todo? Porque no es lo mismo llevar a cabo una audiencia de conciliación con una persona que tenga una escasa capacitación académica, por ejemplo, a tenerla con un profesional. No es lo mismo una persona humilde, una persona campesina, ¿cierto? Porque también hay aspectos culturales que se ven reflejados en la conciliación, y qué importante que es, porque el conciliador, dentro de los principios de lo que nosotros conocemos en la conciliación, hay un principio que es que el conciliador debe hacer un emparejamiento del lenguaje. Y ese emparejamiento del lenguaje solo lo podemos hacer cuando conocemos las partes, cómo están formadas, si son profesionales, cómo es su condición. Y eso qué fácil es para el juez, porque es que uno puede empezar por la charla a decirle: ¿qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el grado de instrucción de ustedes? ¿Cierto? Si eso ya no se sabe en el proceso, ¿cierto? Para uno lograr también de qué manera le puede llegar a la parte. No es lo mismo, ya les digo, el hecho de que sean personas profesionales, personas de pronto campesinas, personas con un bajo nivel académico, o, como ocurre muchas veces, estamos en una parte que es preparada intelectualmente, tiene un grado importante de escolaridad, pero la otra no. Y es importante que el juez empareje los lenguajes, porque finalmente la parte que tiene un nivel inferior va a sentir que se está hablando en un lenguaje para el otro y no para todos los que están inmersos en el conflicto. Y desde ahí empieza la imparcialidad del juez, desde ahí empieza verdaderamente el tejido social, donde se empareja que acá estamos para solucionar un conflicto sin importarnos esos estratos y esas condiciones tan personales, porque ahí empieza verdaderamente la justicia. Entonces esta parte es muy importante en estos aspectos. También hay una parte importante en materia de familia, y es la emocional y psicológica.
Vamos a seguir. Les traía yo una fichita con respecto de los métodos que se manejan en materia de familia, que me parece importante, porque son métodos que verdaderamente en materia de familia se utilizan, como es el método conocido como de Harvard. Este método busca en realidad unos aspectos bien importantes. Digamos que en principio se enmarcó como un método para negociación, pero que hemos encontrado los que estamos involucrados en estos aspectos, y es que este modelo es preciso para familia, porque realmente este modelo lo que busca es poner sobre el tapete los distintos intereses que tienen las partes, los distintos intereses que les asisten, y se busca una conciliación integral que satisfaga los derechos de una y otra parte. Eso es lo que se busca en materia de familia. Por eso, por ejemplo, en un divorcio se busca salir no solo conciliado en materia de divorcio y de cesación de efectos civiles, sino también con la custodia, con los alimentos, con las visitas, incluso con situaciones que tienen que ver con la disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial. Entonces, fíjense que en materia de familia se buscan acuerdos integrales, y por eso este método llamado tradicional o lineal de Harvard es muy importante, porque también en la técnica de la conciliación, y sobre todo cuando es judicial, no me atrevería a pensar, de pronto también puede ser posible en la extrajudicial, pero en la judicial la acostumbramos y nos resulta de gran importancia la audiencia separada con las partes. Este es un método que nos resulta importante porque a veces ocurre lo siguiente. A veces en las propuestas que se hacen las partes, hay unas propuestas importantes donde uno, después que ya ha dimensionado cómo podría ser el fallo, resulta que si se llegara al fallo, en realidad resultaría menos favorecida la parte a quien se le está haciendo la propuesta o la oferta. Entonces uno como juez dice, bueno, pero si la parte está haciendo una oferta importante, ¿por qué no mirar cómo la otra parte la acepta y casi que hacerle entender que le va mejor con esa propuesta que con la sentencia? Acá tenemos que detenernos en dos aspectos importantes. Recuerden que el juez está en la condición como juez director y como conciliador en esta etapa de hacer propuestas, y esas propuestas no se entienden como el prejuzgamiento. Y esta etapa, para que no se entienda como el prejuzgamiento y además para proteger a las partes, también hay que decir que esta etapa, a pesar de que se está llevando a cabo en el interior de la audiencia que establece el artículo 372 del Código General del Proceso, no debe ser grabada. Lo que debe ser grabado es el acuerdo al que llegaron las partes, como los doctores exponían en el acta de conciliación. Ellos ¿qué exponen? No exponen las múltiples ofertas y propuestas y los diálogos que se hicieron bilateralmente para llegar a un acuerdo conjunto, sino que ellos van a plasmar en el acta el acuerdo concreto. Esta protección debe existir en materia judicial, porque las partes deben tener la libertad de hacerse propuestas sin que se entienda que se comprometen con las propuestas, porque en dado caso que falle la conciliación, hay un principio también de la conciliación que dice que lo que se dijo en la etapa de conciliación es como si nunca se hubiera dicho, excepto el acuerdo que se plasma. Entonces, por principio, no se debe grabar esta etapa, sino únicamente el acuerdo. Algunos funcionarios, hay que decirlo, graban esta etapa. Otros funcionarios hacen algo bien complejo, digo yo, para no darle otro término que no corresponde, y es decir, dejar plasmado en el audio o muchas veces en las actas, por ejemplo,
que el demandado ofertó 1 millón de pesos de alimentos y que la señora no aceptó el 1 millón, pero que aceptaba 1.200.000, a manera de ejemplo. Y después, cuando va a emitir el fallo, dice: pues yo voy a tener en cuenta la oferta que hizo el demandado, cosa que no debe ser, porque por eso romperíamos el principio de que lo que se dio en conciliación es como si nunca se hubiera hecho, porque o conciliamos guardándole la confidencialidad a la conciliación y plasmamos el acuerdo concreto, o definitivamente se declara fracasada la etapa y seguimos. Entonces acá, contrario a lo que los doctores dicen, pues que ellos no pueden dar constancias de fracaso de una conciliación cuando no se, pues claro que no, pero el Código General del Proceso sí trae que se declara fracasada la etapa, ¿cierto? Porque es diferente. Finalmente ustedes están encontrando ya grandes diferencias de lo que es la prejudicial o la extrajudicial y lo que es la conciliación judicial. Entonces, en estos términos hay que tener sumo cuidado con precisamente no grabar esa etapa y tampoco dejar escrito las propuestas, porque uno de los aspectos importantes que esperan las partes en esta conciliación es precisamente que con libertad puedan hacerle propuesta a ver si logran componer el litigio de esta manera, y que si no lo logran, pues sí se van al debate probatorio y se van a la contención. Desde luego, seguimos. El segundo método, seguimos la siguiente ficha, por favor, gracias. Se llama transformativo de uso for, y acá en familias también es importante, porque es revalorizar a las partes. Las partes llegan con un conflicto al que se espera que ya que se les vaya desvaneciendo precisamente, porque con la presencia del juez lo primero que se debe hacer es invitar a las partes a que sean proactivas. Ya las partes, cuando llegan a la parte judicial, han pasado por conciliación extrajudicial, han seguramente tenido demasiado conflicto, porque cuando se toma la decisión de ir a instancias judiciales es porque ya definitivamente se han agotado etapas de conflicto familiar, etapas de contención. Muchas veces en familia ya vienen de procesos de fiscalía, de comisaría, de defensoría, de las defensorías de menores, de las mismas alcaldías, ya vienen en unas etapas bien fuertes, y este método permite que precisamente el juez tome esos aspectos importantes y haga la revalorización en las partes, como por ejemplo cuando la madre cabeza de familia llega al estado judicial, donde a veces, lamentablemente hay que decirlo, direccionado hasta por los mismos abogados, hágase la víctima, llore, vaya mal vestida, allá, mejor dicho, diga que usted es la pobre viejecita sin nada que comer. Todo eso que se ventila en familia. Y acá este método permite decirle: mire, no, acá hay que hablar y valorarse, hay que valorarse como ser humano. No es que acá vamos a destacar como mucha gente piensa, y por fortuna la Corte Suprema de Justicia en reciente sentencia lo aclaró. Por ahí les traigo esa sentencia que vale la pena que todos los que estamos involucrados en este tema la leamos, y es cómo es que se debe mirar la perspectiva de género, porque es que no es que haya una justicia para los hombres y otra para las mujeres, sino desde el punto de vista humano y de las circunstancias de inferioridad en que a veces se pone una y otra persona, y no siempre signifiquemos que siempre la que lleva la peor parte y la víctima es la mujer. No, hay hombres víctimas también, solo que se resisten a comprenderlo así, ¿cierto? Si los hombres se concientizaran de eso, quizás las violencias intrafamiliares serían superiores a las de la misma mujer, porque también se ha perdido la naturaleza de la feminidad que tenemos que tener las mujeres. Pero bueno, esa es la parte que quizás muchos tenemos que reevaluar y reflexionar, y es importante que leamos esa sentencia que más adelantico les referencio.
Entonces este método, como les digo, trasciende en familia demasiado, porque también es hacerle ver a una madre cabeza de familia, o a una madre que quedó con sus hijos, o a un padre que quedó con sus hijos, que la vida no termina, que la vida no se agota, que tenemos que ser fuertes y que la vida sigue. El tercer método, que es el del modelo circular narrativo de Sarah Koch, tiene una trascendencia fundamental en materia de familia, porque como se llega con tanto conflicto emocional de pareja, de madre, de padre, ¿cierto? Como se llega con todo ese conflicto inmerso, se tiene la tendencia a pensar que la audiencia de conciliación es el espacio propicio y adecuado para decir, narrar todo lo que le ha pasado desde cuando eran novios, ¿cierto? Y entonces empiezan unas situaciones bien complejas, porque a contar como una pareja desde cuando eran novios ya había violencia. Entonces uno dice, oye, si desde cuando eran novios había violencia, ¿cómo se fueron a casar? ¿Cierto? Empieza uno a preguntarse. Pero como no le corresponde a uno tampoco, ¿cierto?, cuestionar la vida de otro, y menos a un conciliador, pues, ¿cierto? Entonces acá hay que tomarle partido a esas cosas y decir, mire, vamos a ser proactivos. Los acuerdos que ustedes lleguen van a ser de hoy hacia adelante. Ya la vida, lo que pasó de aquí para atrás no la podemos manejar. Lo que vamos a hacer es calmar el conflicto, reconstruir, que ustedes se reconstruyan como personas, que los niños realmente sientan que los separados son los padres, que los divorciados son los padres, que ustedes, que las partes pues comprendan que la pérdida de una separación y de un divorcio es grande, pero es grande para los dos, ¿cierto? Porque llegan llenos de pugnas, no quieren ver a la otra persona, yo no quiero hablar, no quiero nada con usted. Y esa también es un aspecto que el juez debe manejar y el conciliador debe manejar, y yo creo que también ahí sí también los extrajudiciales, en el sentido de no perder la fuerza en el primer momento. Porque muchas veces las parejas llegan en esas condiciones, o las personas que están inmersas en materia de familia, de lo que yo les estoy hablando, llegan con esa situación, es que yo no quiero conciliar, yo definitivamente vengo acá a llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿cierto? Y pues esa es la tarea y la labor importante del conciliador y del juez, en el sentido de decir, no, esto no puede ser así. No, porque acá ganamos todos, gana la justicia, ganan ustedes, pero tampoco hay que hacer ver que el único que gana o que los únicos que ganan son la administración de justicia, porque muchas veces las partes asumen que es que el juez quiere, entre comillas, obligar a conciliar, porque lo que le interesa al juez es terminar el proceso. ¿Cuál debe ser la posición también clara de un juez o de un conciliador ahí? Mire, este es un proceso, uno más en la vida de un juez. Quizás si uno no está en ese proceso, tiene que estar en otro. Luego acá el beneficiado, claro, la justicia se beneficia porque se descongestiona, pero eso no significa que por el hecho de que ustedes concilien el despacho único que descongestionado. En cambio, en la vida de ustedes es significativo. Este paso es importante porque hoy ustedes pueden limar asperezas, le pueden arreglar el conflicto, se pueden arreglar el conflicto entre ustedes, pero lo más importante es que arreglan el conflicto de lo que hay a su alrededor y los que los va a unir por toda la vida, que son los hijos. Entonces tiene que generarse esos espacios por parte del conciliador en esta materia. Entonces, como ven, creo que en materia de familia, contrario a lo que puede pasar en otras materias, estos tres métodos sí son aplicables. Y la otra, también con estos métodos se permite, y es aconsejable a veces, que se haga la conciliación sin los apoderados. Y a veces no es fácil, y esto que en la práctica se da, también ustedes que van a ser los futuros abogados, créanme que los jueces, cuando toman la decisión de que los abogados no estén, es por conveniencia, porque imposible que un juez
no vaya a comprender el abogado para qué está. El abogado está para asesorar, para estar ahí acompañando a la parte, pero también tiene que haber una conciencia del abogado, y es que el abogado antes de la audiencia tenía que llevar preparado a su poderdante de qué se trataba la audiencia de conciliación, qué era lo que allí iba a pasar, qué era lo que allí se posibilitaba. Y como nosotros decimos, deben llegar con unos acuerdos más o menos que han señalado con los abogados, teniendo un techo y un piso. Y ese es el trabajo del abogado, asesorar a la persona cuál es la conveniencia y qué es lo que va a pasar allí, asesorarlos jurídicamente y saber que una conciliación puede ser más benéfica que el mismo fallo, porque también el abogado tiene que estar en condiciones de dimensionar la situación. Entonces, no temer en que si un juez les dice los abogados por favor se ausentan del recinto. Esto normalmente porque se da en la práctica, porque hay un abogado que no está permitiendo fluir la conciliación. Y pues obvio, el juez también con el tratamiento que tiene que tener y los cuidados de este tratamiento a las partes, pues no puede decirle solo al abogado que está como que no permite la conciliación, sacar el solo abogado que está en esa tónica, sino salen los dos y me quedo con las partes. Y a veces con las partes se fluye mejor, porque también está la mentalidad equívoca desde luego de los abogados, que es mejor y que le va mejor seguramente en honorarios y que es mejor llevar el conflicto y no permitirle que la parte concilie. Con eso nos encontramos en los estrados judiciales, y eso es lo que no quisiésemos, por lo menos yo creo que todo este equipo de trabajo que estamos acá, no quisiésemos que pasara, porque es que no es posible que un abogado, en lugar de construir sociedad y cumplir con esa misión social que tiene de por sí la profesión, no lo reflejen allá en los estrados judiciales. Entonces esta parte se torna también importante. Yo traía una fichita para que ustedes la dimensionaran, pues desde luego está ahí, pero en materia, ¿cuáles son los asuntos conciliables y no conciliables en materia de familia? La doctora Nora ya me hizo el favor, entonces no me voy a detener en ellos, ¿cierto? Y lo que sí es claro es que vamos a mirar en temas cuáles son los procesos que no requieren el requisito de procedibilidad, como de manera un poco más concreta. Y en familia se ve mucho que a pesar de que hay procesos que la ley reza que tienen que agotarse el requisito de procedibilidad, como la gran mayoría tiene medidas cautelares, solicitud de medidas cautelares, pues con esto se repliega el requisito de procedibilidad, porque si se han solicitado medidas cautelares, pues entonces se va directo a la administración de justicia, ¿no? Entonces esa es como una de las formas de no hacer. Y la otra es, también señalaba el doctor Arnulfo, el tránsito a la cosa juzgada de la conciliación. Y esto también se torna importante en la conciliación, porque en materia de familia, todos los aspectos que son de niños, niñas y adolescentes, como son los alimentos, como son las visitas, como la misma custodia, ¿cierto?, como la misma suspensión de patria potestad, no hacen tránsito a cosa juzgada. Entonces fíjense que eso posibilita la conciliación, porque una de las fórmulas de conciliación es miremos qué es lo mejor para el menor y para las partes en este momento. Porque normalmente, ¿qué preguntan las partes? ¿Y qué pasa si después se gana la lotería? Yo conciliaría en este momento con ese porcentaje de alimentos, yo conciliaría en este momento de esa manera. Pero ¿qué pasa si mañana yo me gano la lotería y pueda tener a mis hijos, ¿no? Porque siempre se piensa que el padre que tiene más plata, ese es el padre que puede tener a los hijos, ¿no? Cosa también equívoca, porque entonces los padres pobres no tendrían hijos, pero no los tendrían bajo su custodia, ¿cierto? Y a veces entonces, contrario a lo que se piensa, es si usted tiene tanta plata para tener a su hijo y justifica que usted debe tener a su hijo porque tiene mucha plata, pues déle la plata al otro para que el otro tenga muy bien a su hijo, ¿cierto? Porque usted mismo está diciendo que tiene medios económicos para hacerlo. Entonces eso no es tan así.
Pero quiero que ustedes hayan también esta diferencia, y es que en materia de familia todos estos procesos no hacen tránsito a cosa juzgada y por lo tanto es posible las revisiones. Por eso existe la revisión de cuota alimentaria, ¿cierto? Las revisiones de la custodia, las revisiones se puede revivir los derechos de patria potestad cuando se han suspendido, se puede rehabilitar, como lo llama la ley, de tal manera pues que la conciliación también opera de manera distinta, y eso hay que advertirlo a las partes, porque las partes también tienen cierta tranquilidad cuando saben que después pueden solicitar una modificación a la conciliación, o si no se concilia pues llegar a la instancia judicial. Esto entonces es importante. Entonces acá también en materia de familia, al conciliador, y yo creería que a los abogados también les asiste una obligación fundamental ahora que se habla de la protección reforzada, de los derechos de género, de los derechos de la mujer, de la prevalencia de los derechos de los niños, ¿cierto? Y entonces también en estas instancias académicas creo que debemos preocuparnos mucho porque se comprenda en qué consisten estos derechos, en qué consisten estas protecciones reforzadas, porque lamentablemente llegan a los estados diciendo cosas tan absurdas como la siguiente: como es un hombre, a la fija va a favorecer al hombre; como es una mujer, a la fija ya entré perdido, ¿cierto? Eso con ese tema de género, mejor dicho, ya todas las, como dicen, todas las viejas ganan los procesos, ¿cierto? Eso, y además la mayoría de jueces son mujeres. No, están hechas las mujeres, ¿cierto? No, es que la trascendencia de género en las decisiones judiciales, la protección reforzada de la mujer, la protección del padre o de madre cabeza de familia no se tiene que mirar de esa manera. Qué equivocado es que ustedes, futuros abogados, transmitan esa situación a sus coetantes, porque es un mal direccionamiento, ¿cierto? Y es una mala función social la que usted está cumpliendo. Preocúpese más bien por comprender qué es la trascendencia de género, por qué la protección reforzada, cuándo se da y de qué manera, y usted va a encontrar que la protección reforzada también está para el hombre. Entonces vamos a encontrar que la mirada, tanto jurídica como en el aspecto práctico, es diferente. Y acá es donde yo les señalo las sentencias que ustedes pueden tener al alcance, sobre todo en la sentencia reciente de la doctora Margarita Cabello Blanco, que la dicta una mujer, sí, desafortunadamente para los que piensan con esa mentalidad de género distinta, pero ella misma dice, clarifica la directriz que se tiene que entender como trascendencia de género para que no se discrimine la administración de justicia de esta manera, porque se está analizando como no corresponde. ¿Y por qué hablo de estas cosas acá? Porque al conciliador, al juez, a los defensores de familia, al Ministerio Público y a los mismos abogados, en las conciliaciones también tienen que tener presente la situación. No es posible que allí dibujemos conciliaciones donde se diga, mire, yo concilio, pero la única condición es que yo pueda seguir viviendo en la misma casa, cuando es allí donde se está produciendo el mayor grado de violencia intrafamiliar, cuando la misma ley prohíbe que las partes, que la víctima esté cercana al victimario, cuando la misma ley prohíbe que los niños se inmersen en esos conflictos de adultos. Entonces fíjense que ustedes, futuros abogados, también tienen que tener en cuenta esa trascendencia de la protección reforzada, de la mujer víctima, de la trascendencia de género, porque eventualmente ustedes auspician conciliaciones que van en contravía de estos principios. Entonces por eso sí es importante también tener en cuenta este aspecto. Con esta fichita tenemos también un llamado a que
el abogado y las partes comprendan que en una relación familiar, la relación familiar la han dañado los adultos. Los niños son víctimas del conflicto de adultos. Los niños, así como el famoso dicho que el hombre nace libre, pero la sociedad lo corrompe. Y en los niños pasa eso. Los niños no tienen un pensamiento maduro y adulto desde niños, ¿cierto? Sino que es en el que lo inmersan los adultos. Y esa situación es para que tengan en cuenta que también la labor de los abogados es concientizar que quienes se divorcian son las parejas, que las parejas son las que se van a vivir en residencias separadas, que los menores van a tener más bien 2 casas, que ambos papás los siguen queriendo en igualdad de condiciones, que no va a ser un niño discriminado por el hecho de que no viva con papá y mamá, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esa labor social que corresponde también a los abogados. Comprender también un aspecto importante, y es que los abogados llegan a las instancias de la conciliación diciendo cosas como lo siguiente: es que mi puerdante concilia siempre y cuando la señora acceda a que le deje la casa, como si la necesidad es del divorcio, ¿cierto? Como si el divorcio y el conflicto se conciliaran estrictamente con lo material, ¿cierto? Y hay etapas procesales, hay momentos procesales. Una cosa es el momento procesal del divorcio, de la cesación de los efectos o de la unión marital, y otra cosa es el aspecto liquidatorio, que además tiene una trascendencia muy fuerte en nivel jurídico, que también los centros de conciliación deben manejar, en una reciente sentencia de la Corte que habló cómo esas conciliaciones que se están haciendo en aspecto liquidatorio no son válidas. Ya vamos a hablar de ello. Y por otro lado, pretendiendo los abogados, alimentándole expectativas a las partes de indemnizaciones que no se dan en materia de familia, ¿cierto? Todavía quedaron los rezagos de la sentencia que en un momento dado había salido diciendo que se indemnizaban perjuicios a la pareja por la causal tercera de divorcio, por la causal de maltrato. Recuerden que esa sentencia quedó sin piso, ¿cierto? Y que por fortuna, digo yo, por fortuna esa sentencia fue revocada, y entonces todavía estamos encontrando en los estados judiciales solicitando grandes sumas de indemnizaciones soportadas en esa sentencia un tanto desactualizados. Y no solo con ese aspecto, sino buscando indemnizaciones de todo tipo, como cuando se hace la investigación de la impugnación de paternidad, pretendiendo que el mismo juez exija la indemnización por haber pagado unos alimentos, por haber pagado una crianza, ¿cierto? Yo digo que eso es una falta de formación desde estos salones y desde esta academia, porque no puede que un abogado tenga esas aspiraciones que la misma ley no contenga, y lo más grave, que le genere expectativas a su poder dante, ¿cierto? Entonces esa parte también me parece a mí que es importante. Otra situación en materia de familia importante que debemos tener en cuenta es que la audiencia de inventarios y avalúos en materia de sucesión se convirtió en una audiencia de conciliación. Y esta audiencia de conciliación va en 2 directrices. Una primera, como se llama, inventarios y avalúos. Una parte es conciliar los inventarios de una sucesión o de una sociedad patrimonial o de una sociedad conyugal, cómo quedan conformados los bienes, cómo queda conformado el patrimonio que va a ir a la liquidación. Y otra parte importante es conciliar los valores, eso para evitar un desgaste de las partes, porque ya no es tanto de la administración de justicia, por más que haya objeción a los inventarios y avalúos, sale en 2 audiencias. La primera, que decreta las pruebas que solicitan las partes y las que decreta el juez de oficio, y la segunda, que recepciona pruebas y se falla. Pero las partes sí se van a desgastar con temas sobre todo de peritos y de tener que aportarle las pruebas al juez para que falle la objeción.
Esta audiencia se ha convertido importante en un factor importante, porque en los abogados reposa ese poder y esa facultad de conciliación, y ahí sí no tienen que tener esa facultad expresa, porque para esa diligencia sí se entiende una facultad intrínseca del poder que les ha generado para hacer el proceso liquidatorio. En esta parte también se torna interesante que los acuerdos de los abogados pueden ir más allá, y es que lo que se espera es que si llegaron a un acuerdo y conciliaron esos inventarios y avalúos, también puedan conciliar el trabajo de partición, y eso les evita desgaste y costos a las partes, para evitar que se designe un auxiliar de la justicia, que de pronto el auxiliar de la justicia no haga una partición como corresponde y empiecen los desgastes, los cambios de auxiliares de la justicia, los ajustes de la partición, y que además empiecen las objeciones por las partes porque no están conformes con la conciliación. Mientras que si los abogados concilian esta parte, pueden ponerse de acuerdo cómo se haría esa partición y se hace expedito el trámite. Finalmente, vamos a tocar un aspecto de verdad que vale la pena, porque nosotros encontramos en la justicia cómo se están cometiendo errores en este aspecto, y es entender que la liquidación de la sociedad conyugal o la liquidación de la sociedad patrimonial tiene un instrumento que la ley señala, y ese instrumento es la escritura pública o una sentencia judicial. Si bien es cierto, en los centros de conciliación se puede llevar a cabo, como lo advertía el doctor Arnulfo, se puede conciliar una unión marital. Ello es posible, claro, ellos tienen la facultad, pero, y también a instancia judicial se lleva a cabo la conciliación, pero lo que no es posible es llevar a efecto la conciliación de la liquidación de la sociedad conyugal. Ojo con eso, porque se están haciendo especies de preacuerdos o acuerdos liquidatorios, y hay jueces que lo avalan, hay conciliadores que lo avalan, y la Corte Suprema de Justicia ha emitido 3 fallos seguidos en este aspecto, diciendo que no es posible, porque la ausencia de requisitos formales de un acto judicial, de un negocio jurídico como es este, no permite sino que se haga por escritura pública y a través de sentencia judicial. Cualquier otro instrumento, inclusive la conciliación que se haga, no es válido. La Corte consideró que aunque en Colombia hay una omisión legislativa, porque no ha legislado sobre la inexistencia de los negocios jurídicos y de los contratos, sí tiene clara la figura jurídica de la nulidad. Y para zanjar un debate jurídico que ha venido todo el tiempo, cuando hay inexistencia no sabíamos qué hacer, la Corte Suprema de Justicia ya canalizó y dijo: mire, cuando hablemos de inexistencia le aplicamos la nulidad absoluta a este tipo de contratos y a este tipo de negocios jurídicos. Luego, entonces, esas conciliaciones donde se están acordando liquidaciones son absolutamente nulas. De tal manera que hay que evitar eso, y hay que evitar que ustedes vayan con esas propuestas, porque amarran el divorcio con la liquidación de esa manera, amarran la unión marital con la liquidación de la sociedad patrimonial. Y desde luego, cuando llegan al estrado judicial, ese amarre, y el juez les dice: no, eso no es posible. Acá vamos a hablar primero del divorcio, vamos a hablar de la unión marital, vamos a hablar de la cesación de los efectos. Acá no vamos a hacer un trámite liquidatorio. Si ustedes van a estar de acuerdo, simplemente se señala un término posible en que ustedes puedan hacer de mutuo acuerdo la liquidación notarialmente, ¿cierto? Y si no lo hacen en ese término, las partes quedan en libertad de venir a hacerlo ante el mismo estrado por ser el competente. Luego, entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Otro aspecto final, y ahí también de pronto para compartirles la presentación para que ustedes tengan al alcance las sentencias, cómo dimensionó pues la Corte este tipo de nulidad. Otro aspecto final en que a veces incurrimos es en pretender que el juez, después de haber suscrito la conciliación, lleguen, por ejemplo, a los estrados, y seguramente a la parte extrajudicial les pasa muchas veces,
es que cuando uno lleva a cabo la conciliación ya se pierde la competencia para ir a reevaluarla. La única manera de reevaluar, modificar o alterar una conciliación es que las partes vuelvan, las dos partes en conciliación. No, es que mire, es que allí se dijo que él también daba, cuando se trata de alimentos, por ejemplo, en el diálogo que sostuvimos, él dijo que también daba lo de los útiles escolares y eso no quedó escrito. Es para solicitarle al conciliador o para solicitarle al juez que por favor le agregue ese pedacito, ¿cierto? Que así no fue la forma de pago, es que yo quiero es que me consigne a mi cuenta y no en el banco agrario. Es que mire que él en el diálogo, ¿no se acuerda, señora juez? ¿No se acuerda, señor conciliador, que dijo que él también le iba a dar para un curso de fútbol? Y eso no quedó escrito. Por favor, adicióneme la conciliación para que quede completa. Acuérdese y verá que eso pasó. Pues eso no es posible, porque acá hay una pérdida de competencia. Si es extrajudicial del conciliador y si es del juez también, terminó el proceso. Y después de que se termina el proceso hay pérdida de competencia para regresarse a tocar aspectos anteriores, porque de ahí en adelante sigue es la competencia para la ejecución de la conciliación. Entonces, creo que estas son unas pocas reflexiones que están al alcance para no cansarlos más. Espero de verdad haberles contribuido en alguna medida y agradecerle a los estudiantes que vienen a estos eventos. Agradecerles por nosotros que tenemos público y auditorio, pero también recordarles que esto es un plus que ustedes siempre deben aprovechar. Muchas gracias. De esta manera damos por terminado nuestro conversatorio. Agradecemos a todos su asistencia y haberse quedado hasta el final. Muchísimas gracias y pronto estaremos comunicando sobre la realización de nuevos conversatorios.